Buenas tardes, buenas, buenos días o buenas noches, dependiendo del horario en el que están viendo esta presentación. Eh, Mi nombre es Carlos Roche y vamos a hablar de oxigenoterapia y cánula nasal de alto flujo. Eh, Le agregamos la oxigenoterapia porque la cánula nasal de alto flujo eh, es un dispositivo de aumento del requerimiento de oxígeno. Entonces vamos a analizar desde los implementos que tenemos para hacer aportes de oxígenos bajos hasta llegar y explicar lo que es la cánula nasal de alto flujo. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar un poquito también del oxígeno, ¿sí? O primeramente vamos a hablar del oxígeno. El oxígeno es utilizado desde 1770. Se utilizó en el tratamiento de pacientes con énfasis en la hipoxemia. Siempre que se intentó tratar la hipoxemia, se trata lo que es el oxígeno, ¿sí? La medicina moderna ya habla de parámetros, ya como la tecnología aumentó, todo fue evolucionando. La medicina moderna ya habla de parámetros de entre 89 a 100 milímetros de mercurio, de presión de oxígeno en la arteria o una saturación de 95 a 97%, ¿sí? Como conocemos, eh, la saturación de oxígeno es una de las tres variables, además del débito cardíaco y la concentración de hemoglobina. ¿Por qué? Porque con el tiempo se fue viendo que no es solamente la cantidad de oxígeno que nosotros podamos aportar al cuerpo lo que va a determinar esa saturación de oxígeno. Es más, en la ecuación del débito cardíaco, la saturación de oxígeno es el de menor peso, ¿sí? El débito cardíaco tiene que ver con el volumen sistólico y con la frecuencia cardíaca. Y la concentración de hemoglobina que tengamos en sangre, porque eso también va a determinar qué tanto oxígeno nosotros podamos transportar. Y el débito cardíaco va a depender mucho del volumen sistólico, de BT podamos mover en cada latido y de esa frecuencia y que ese volumen sistólico sea el necesario para que nosotros podamos mantener una saturación objetiva, ¿sí? También, como se fueron haciendo varios estudios, se vieron que los altos niveles de oxígeno sugieren lesión pulmonar mediante la formación de radicales libres. Esta toxicidad se vio en pacientes con paro cardíaco, infarto de miocardio y lesión cerebral. Estos pacientes son los pacientes a los que más se le aportaba oxígeno, los pacientes que tenían paro cardíaco, a los pacientes con infarto de miocardio y a los pacientes con lesión cerebral. Es por eso que en estos pacientes donde más se estudió la toxicidad del oxígeno y se vio los efectos que podían tener, ¿sí? Entonces, en ese momento se empezó a analizar si en realidad el oxígeno era tan bueno como pensamos o también tenía sus efectos contrarios o sus efectos adversos. Esto es un estudio del 2016. Entonces, ya se hablaba de esta situación. Entonces, en el año 2018, ¿sí? Aparece este estudio de la sociedad de la guía de la Sociedad Británica de Tórax, que empezó a hablar más precisamente o más profundamente o haciendo más hincapié en lo que es el oxígeno, ¿sí? Entonces, ya empieza a decir que el oxígeno suplementario es para mejorar la oxigenación, pero debemos buscar la causa que lo llevó a esta desaturación. O sea, no solamente administrar oxígeno, sino también empezar a analizar cuál fue el motivo que le llevó a esa desaturación. Entonces,
Cuando nosotros encontramos el motivo que le llevó a esa saturación, posiblemente optemos por no darle oxígeno y dar otra estrategia para poder llegar a esa saturación objetivo. La prescripción de oxígeno, así como la prescripción de cualquier medicamento, debe ser medido y debe ser administrado de forma correcta, ¿sí? Entonces, en esta guía, ellos analizaron la posibilidad de que el oxígeno eh, debe ser, debe ser eh, colocado entre 94 y 98 la saturación de oxígeno en un paciente debe ser de 94 a 98%. Y en pacientes específicos entre 88 y 92%. O sea, ya nos está dando límites distintos a los que veníamos acostumbrados, ¿sí? Porque siempre dentro de la terapia se ve la situación de que si nosotros vemos que el paciente con aporte de oxígeno está saturando 100%, nosotros no nos preocupamos, ¿sí? Es una falsa tranquilidad nos da que el paciente esté saturando 100%, ¿sí? Entonces ellos empezaron a analizar esa situación y vieron que en realidad lo que deberían de saturar los pacientes es entre valores entre 94 y 98. Y en pacientes específicos, por ejemplo, los pacientes EPOC, ¿sí? Que el aumento de la presión arterial de oxígeno hace que retenga mayor cantidad de CO2, también se vio que debería ser de entre 88 y 92. Y agregaron un ítem que es muy importante. La implementación de oxígeno debe ser administrado por el staff entrenado. Este va a utilizar el mejor elemento para asegurar la saturación objetivo. ¿Y quién debería de tomar la posta en la administración de oxígeno? Debería de ser el kinesiólogo o el staff de kinesiólogos. ¿Por qué? Porque son los que mejor están relacionados con el oxígeno y los que mejor van a poder determinar cuál es el aporte de oxígeno que va a necesitar ese paciente. Entonces, eh, en esta guía del 2017 ya nos da ciertos parámetros importantes con los cuales nosotros ya deberíamos de adoptar. Estamos hablando de ya casi 8 años de que salió este estudio, ¿sí? Y siempre nosotros buscamos implementar, o lo que implementemos siempre tiene que tener un aval científico, ¿sí? No es, ya terminó la época de donde, de lo que se dice que yo hago porque a mí me resulta o yo hago porque yo he visto que mis pacientes no. Lo que nosotros debemos buscar es un aval científico para todo lo que hagamos. Entonces, lo que hacemos es científico y va a ser científico y va a tener un apoyo, va a tener un aval de lo que estamos haciendo y nos va a dar mucha más seriedad y nos va a dar mucho más profesionalismo, ¿sí? Entonces tenemos en esa guía salió una tabla de cómo manejar las situaciones cuando el paciente estaba con una insuficiencia respiratoria. Entonces, si el paciente está crítico, ¿sí? Sí y no es la respuesta, ¿verdad? Si es sí, comenzar con oxígeno a 15 litros con una máscara con reservorio, ¿sí? Si el paciente no, ¿sí? Eh, entonces, ir analizando la situación, ¿sí? Y hay respuestas para sí. Si el paciente es un, un paciente con riesgo de hipercapnia, falla hipercápnica, ¿sí? Mantener niveles de 88 al 92%, ¿sí? Si el paciente no es, mantener saturación de 94 a 98%, ¿sí? Si el paciente baja, ¿sí? De 94%, requiere oxígeno, no. Hay que mantener el monitor, mirando con el monitor y controlando la saturación, ¿sí? Si es sí, comenzar el oxígeno, ¿sí? Y ir viendo, de acuerdo a la cantidad de PSO2 que tenga y de acuerdo a eso ir generando. Si la respuesta es que el paciente puede ser un retenedor, un hipercápnico, ¿sí? Mantener la saturación entre 88 y 92%, ¿sí? Se arranca con oxígeno a 1 o 2 litros para mantener eh, saturación
o reducir la saturación para mantener por arriba del 92, ¿sí? Y de ahí, de acuerdo al pH y la cantidad de PCO2 que estaba reteniendo, ir modificando la situación, ¿sí? Pero un, un siguiente artículo al año siguiente de una misma, del mismo grupo, ¿sí? Volviendo a analizar esta situación, saca una práctica clínica para el uso del oxígeno, ¿sí? Y acá salió un nuevo artículo o una nueva resolución en este artículo de que los pacientes que reciben, para pacientes que reciben oxígeno, una saturación menor al 96%, ¿sí? En el artículo anterior hablamos de 94, 98, ahora pusieron un número de 96%. Si mi paciente recibe oxígeno, debe saturar solamente hasta 96%. Si mi paciente está saturando más que eso, significa que el oxígeno que yo le estoy aportando a través del implemento que sea, ya ya puede ser perjudicial para el paciente, entonces debemos mantener los parámetros por debajo de esto, ¿sí? Para pacientes con infarto agudo de miocardio, no iniciar oxígeno en pacientes que saturan mayor a 90%, ¿sí? Si mi paciente con infarto agudo satura más de 90%, yo no le empiezo todavía el oxígeno. Es muy común que el paciente llegue a la urgencia con un dolor en el pecho y se le aplique nomás ya oxígeno sin entender por qué ni para qué nadie le aportemos oxígeno y veamos que el paciente está saturando 100% y nos da cierta tranquilidad. Se vio que esos pacientes que ese oxígeno induce a la vasoconstricción de los vasos más pequeños y si mi paciente ya está por un infarto, que es una obstrucción de un vaso, eh, yo le aporte mayor resistencia a esos vasos en vez de jugar a favor, estoy jugando en contra, ¿sí? En general, la saturación objetivo sería de 90 a 94% y de 88 a 92% en pacientes con riesgo de hipercapnia, ¿sí? Todavía bajó un poquito más, ¿sí? Y se mantuvieron en estos parámetros. Entonces, básicamente, sacaron tres recomendaciones, ¿sí? Una recomendación con un aval o con una fuerte, fuerte apoyo científico, ¿sí? Parar la oxigenoterapia en pacientes que tengan mayor a 96%, ¿sí? Con en 96%, una saturación de oxígeno eh, periférica, ¿sí? La recomendación número dos es que es una, un apoyo mediano, ¿sí? Eh, Sugiere no empezar oxígeno terapia en pacientes que mantengan entre 90 y 92, ¿sí? Y un apoyo fuerte en no empezar terapia en los pacientes que mantengan por arriba de 93, ¿sí? Entonces, si mi paciente está en 93, yo no, no empiezo la oxigenoterapia. Si mi paciente satura 91, 92, 91, 90, ¿sí? Todavía puedo no empezar y puedo estar controlando a ese paciente, ¿sí? Cuando mi paciente satura por debajo de 90, empezar el aporte de oxígeno. Y disminuir el aporte de oxígeno si mi paciente está saturando por arriba de 96, ¿sí? Esa es la nueva recomendación y es lo que debemos de aplicar nosotros como agentes de cambio y como agentes que son los encargados de la oxigenación del paciente, ¿sí? Dentro de una terapia intensiva. Entonces, ¿cómo sacaron esta recomendación? ¿Qué estudio hicieron? ¿Sí? Se aplicó este estudio en pacientes que recibían oxigenoterapia, ¿sí? Se incluyeron pacientes críticos de cirugía, ¿sí? No se aplica para pacientes con intoxicación por monóxido de carbono, ¿sí? En estos pacientes sí deben de saturar 99%. ¿Por qué? Porque el oxígeno va a desplazar el monóxido de carbono y va a hacer que estos pacientes desintoxiquen de esa manera, ¿sí? Jaquecas también
¿sí? Problemas de células y neumotórax. Excepto estas situaciones, yo debo hacer que mi paciente sature por debajo del 96% si está recibiendo oxígeno. Entonces, se comparó pacientes con mayor o igual a 97% contra pacientes menor o igual al 96%. Y se vio que la saturación recomendada por una base de estudios fuerte es del 96%. Entonces, mi saturación objetivo máxima va a ser del 96%. Ahora, la recomendación mínima de 90 a 92 se comparó pacientes que recibían oxigenoterapia contra pacientes que no recibían oxigenoterapia, ¿sí? En pacientes que tuvieron ACV y en pacientes que tuvieron infarto agudo de miocardio. Y se vio, se controló que ellos mantengan una saturación entre 90 y 92 con oxígeno ambiente, ¿sí? Y hay un leve peso científico, ¿sí? Un moderado para los pacientes que no recibían oxigenoterapia, ¿sí? Entonces, eh, luego tenemos la recomendación número 3, que es el límite inferior, ¿verdad? Por arriba de 92. Entonces, los mismos pacientes que tenían ACV o presentaban infarto agudo de miocardio, para mantener una saturación de con O2 ambiente mayor a 92%, ¿sí? Comparar a los que tenían oxígeno contra los que no tenían oxígeno. Y tienen una mejor respuesta y un mejor resultado con los pacientes que no utilizaban oxigenoterapia. Entonces, esto nos da un parámetro y un apoyo científico para que nosotros manejemos y controlemos lo que es la oxigenoterapia y tener rangos y parámetros reales de cuánto de oxígeno le debo aportar a mi paciente y cuánto de oxígeno es necesario para el paciente que yo tengo dentro de mi terapia. Esto es un artículo del año 2019, ¿sí? Donde empezaron con base en esta guía que salió, ¿sí? De mantener las saturaciones en esos rangos. Compararon 9.000 muestras de sangre, ¿sí? Y compararon un protocolo de oxígeno conservador contra un protocolo de oxígeno convencional para pacientes luego de cirugía cardíaca, ¿sí? Y vieron que los pacientes que tenían el protocolo conservador, ¿sí? No generó hipoxia en el paciente, no generó hipoxia severa en el paciente, ¿sí? Y evitó que estos hagan hiperoxigenación, ¿sí? Todo esto en pacientes ventilados. Entonces, compararon dos tipos de pacientes, ¿sí? Después de una cirugía cardíaca, los pacientes con oxígeno conservador contra los pacientes con oxígeno con hiperoxigenación o oxígeno convencional, ¿sí? Y se vio que estos pacientes que fueron por el tratamiento conservador no generaron hipoxia, ¿sí? Que era de repente es el miedo, ¿verdad? Pero los pacientes que tuvieron el tratamiento convencional con oxígeno sí generaron hiperoxia, ¿sí? Y ya dijimos que la hiperoxia es dañino para el cuerpo. Entonces, eh, comparando los dos, tenemos beneficios a nivel eh, del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente no se expone a esa cantidad de oxígeno y disminuye los riesgos. Y también tenemos una mejora en la parte económica. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el oxígeno que usamos en los hospitales se compra, ¿sí? Mientras más cantidad de oxígeno usemos, más cantidad de oxígeno tiene que comprar el hospital. Entonces, del lado de donde lo miremos, eh, probablemente estamos generando beneficios al no utilizar tanto oxígeno. Entonces, una vez que nosotros determinemos, ¿sí? ¿Cuál es nuestro objetivo para la saturación de oxígeno que estamos precisando? Tenemos los, los aparatos de oxigenoterapia, ¿sí? Y aquí tenemos un resumen, ¿sí? De los
aparatos y el flujo que nos puede dar y la fracción de inspirada de oxígeno. ¿Qué significa este flujo? ¿Sí? Tenemos la cánula nasal, ¿sí? Que puede entregarnos flujo de 1 a 4 litros de oxígeno por minuto, que sería la fracción inspirada de oxígeno sería del 24 al 35%, ¿sí? La cánula nasal, que todos conocemos, ¿sí? Que se conecta a la pared, ¿sí? Y que recibe el aporte de oxígeno a través de las bigoteras, ¿verdad? Siempre las dos partes de la cánula deben estar introducidas en la nariz para que el aporte sea efectivo, ¿sí? Máscara facial, mayor a 5 litros, ¿sí? Eh, Más o menos el 40 al 60% de la fracción inspirada de oxígeno. Máscara Venturi es variable, ¿sí? Va a depender del color que utilicemos para la fracción inspirada de oxígeno, pero puede ir del 24 al 60%. Máscara eh, de reservorio, ¿sí? De no reinhalación, nos puede aportar hasta 15 litros por minuto, que va a ser más del 60% de la fracción inspirada de oxígeno. Eh, Esta parte de la fracción inspirada de oxígeno no es que se aplique de esa manera en todos los pacientes. ¿Por qué? Porque si yo aporto 24%, ¿sí? Sería un litro de oxígeno. O sea, un litro de oxígeno, si yo lo aporto por canal nasal, le estoy dando 24% de FIA, ¿sí? No nos olvidemos que esto es muy dependiente del flujo inspiratorio que tenga mi paciente, ¿sí? Si mi paciente maneja 5 litros de oxígeno como pico flujo inspiratorio, mi paciente, sí, un litro de oxígeno, si yo le aporto, va a ser 24%. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente respira 20 litros por minuto? Ese oxígeno va a estar más disuelto. Entonces, en vez de aportarle 24 o 30%, va a ser mucho menos de ese aporte. Entonces, todos estos porcentajes son muy relativos, ¿sí? Va a depender mucho del flujo inspiratorio que tenga mi paciente. A mayor flujo inspiratorio, menor va a ser el aporte que le da. Si mi paciente respira 50 o 60 litros a una falla respiratoria, mi paciente puede llegar a hacer 100 litros por minuto, ¿sí? Si mi máscara de no reinhalación me puede dar solamente 15 litros de oxígeno, solamente va a estar aportando eh, ni siquiera la mitad de los 100 litros, ¿sí? Entonces está mucho más diluido y la fracción no va a ser el 60%, ¿sí? Va a ser ni llega al 30%. Entonces, es muy flujo dependiente, entonces no hay una certeza de que nosotros le estemos dando ese porcentaje de oxígeno. El único que puede llegar a esa, a esa FIO que le programamos, ¿sí? Y que es real, es la cánula de alto flujo. ¿Por qué? Porque la cánula de alto flujo, al superar el pico flujo del paciente, eso hace que el aporte de oxígeno que le dé la cánula de alto flujo sea real, ¿sí? Entonces, pasamos a hablar de lo que es nuestra cánula de alto flujo, ¿sí? Básicamente, y dependiendo de la marca, va a cambiar el diseño, ¿sí? De la cánula y del aparato de alto flujo, pero básicamente funcionan de esta manera. Tienen un compresor, ¿sí? Dentro de la máquina, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es aportar oxígeno, ¿sí? A través de una conexión. Esta máquina lo que hace es tomar el aire del ambiente, hace pasar por una turbina, acelera ese aire, ¿sí?
y nos puede dar el aporte que nosotros le programemos. Dependiendo de la máquina y de la marca, podemos llegar entre 60, 80, incluso 100 litros por minuto, ¿sí? De flujo inspiratorio. ¿Qué es lo que hace que esta cánula sea tan cómoda para el paciente? El sistema calentado de humidificación y humedad que le genera o que tiene este circuito. ¿Por qué? Porque acá tiene un humidificador activo, ¿sí? Entonces el aire frío, ¿sí? Entra por acá, pasa por el calentador, ¿sí? Y luego todo este circuito cerrado o este circuito es calentado, ¿sí? Entonces el paciente recibe aire en mucha cantidad, pero húmedo y tibio, y eso hace que sea muy tolerable para el paciente. Acá vemos de vuelta lo que nos deja programar la cánula de alto flujo y lo que nos muestra la pantalla, ¿sí? En una parte nos va a mostrar la temperatura con la que llega la temperatura con la que llega el aire al paciente, ¿sí? Que es aquí donde está la interfase, que en este caso es 37 grados. Algunos traen para programar entre 31, 34 y 37 grados. Yo puedo poner, dependiendo de qué vaya sintiendo mi paciente, si de repente siente muy caliente o bajar un poco más, si siente muy frío, puedo subir un poco más la temperatura. El flujo que yo le estoy dando de aire, 30, 40, 50, dependiendo de lo que precise mi paciente y lo que me pueda dar la máquina. Y la FIO2, que la FIO2 va a estar regulada a través del manómetro. Yo no puedo regular la FIO2 a través de mi aparato, ¿sí? O sea, yo le aporto oxígeno a través de un, de una, de una salida de oxígeno, ¿sí? Y esto, mientras yo más oxígeno le doy, mayor va a ser el porcentaje que le estoy aportando. Mientras menos oxígeno le doy, menor va a ser el porcentaje que le estoy aportando, pero yo voy a tener que cambiarlo de forma externa. No voy a poder cambiar acá en la pantalla, ¿sí? Como si voy a poder cambiar el flujo y como si voy a poder cambiar la temperatura en la pantalla del paciente, ¿sí? Esta, el aporte de agua es agua biodestilada, ¿sí? No puede ser suero fisiológico en ningún tipo de, de esos líquidos. ¿Por qué? Porque, ¿cómo funciona este sistema? Este sistema tiene una placa que se calienta, ¿sí? Y calienta al interior. El aire viene por acá, entra en la máquina, pasa, ¿sí? Por acá y sale ya caliente y húmedo a través de este circuito calentado, ¿sí? Entonces, si yo aporto algún tipo de agua que tenga algún tipo de sal, como es el suero fisiológico, lo que va a hacer es el agua, la sal se va a cristalizar acá arriba de mi placa calentada y eso va a hacer que el calor no llegue hasta el líquido y eso va a hacer que el líquido no se caliente, ¿sí? Entonces, eh, tengo que tener cuidado con el agua también que le aporto. Y también tengo que tener cuidado con que el agua siempre tenga agua el circuito. ¿Por qué? Porque si no tiene agua, el aire no va a calentarse, pero no va a tener la humedad necesaria y eso también es lesivo para las vías respiratorias del paciente. Eso, el aire pasa por acá, como dije, va por un circuito calentado que evita que esto se condense y llega con la temperatura que nosotros estamos viendo acá en el marcador a la nariz del paciente. Acá es lo que estábamos hablando de la cantidad de FIO2 que entrega, ¿sí? Un sistema de bajo flujo contra un sistema de alto flujo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que mi aporte de oxígeno es solamente hasta acá, ¿sí? Como mi sistema de alto flujo es bajo, y todo esto es la FIO2 al 21%, ¿sí? Que es el aire ambiente. Entonces, mi FIO2 entregada es menor que la que está programada, ¿sí? Mi pico flujo inspiratorio es mayor a mi pico flujo que entrega mi sistema. En cambio,
En el alto flujo lo que pasa es que mi pico de flujo inspiratorio es menor que el flujo que entrega, entonces la FiO2 es certera o es real, es la que yo le estoy aportando al paciente. Aparte de la ventaja de que es un sistema calentado, ¿verdad? Que hace que el paciente no le incomode esos flujos altos de oxígeno, ¿sí? O de aire, también tiene un efecto de espacio muerto, o sea, disminuye el espacio muerto. ¿Por qué? Porque al, al, al aportar tanto aire, ¿sí? En todo el sistema del paciente, el paciente no tiene que vencer todo este espacio muerto, ¿sí? Entonces hace menos esfuerzo para poder conseguir el aire que está necesitando el paciente en esta situación. Entonces, en esta revisión, ¿sí? De del alto flujo, de la terapia de alto flujo, efectos fisiológicos y aplicaciones clínicas, podemos ver los efectos fisiológicos que tiene el alto flujo en nuestro paciente. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Clearance mucociliar, ¿sí? Porque optimiza la función del epitelio respiratorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque al aportar calor y humedad, eso va a hacer que las secreciones, que los cilios se puedan mover, que las secreciones sean un poco más blandas y sean más fáciles de eliminar, ¿sí? Mejora el transporte mucociliar, ¿sí? En algunos estudios. Lavado del espacio muerto, ¿por qué? Porque reduce el espacio anatómico, el espacio muerto anatómico, todo lo que es la vía aérea superior, ¿sí? Y ayuda al lavado del dióxido de carbono y a la reserva de oxígeno, a mejorar esa reserva de oxígeno, ¿sí? Y esto tiene efectos en la mecánica pulmonar, ¿por qué? Porque reduce el trabajo respiratorio, incrementa la compliance pulmonar, eh, mejora el intercambio gaseoso y mejora la homogeneidad de la ventilación, ¿sí? Estos serían los efectos fisiológicos que tiene este alto flujo en los pacientes, ¿sí? ¿Y cuáles serían las indicaciones para la aplicación del alto flujo? Una falla respiratoria hipoxémica, ¿sí? Entonces, tiene números similares si lo comparamos con una ventilación no invasiva, ¿sí? Reduce el riesgo de intubación en pacientes con eh, con una hipoxemia moderada o una hipoxemia severa menor o igual a 200, ¿sí? Reduce los días de UCI, ¿sí? Y es un tratamiento para mejorar el tratamiento para la hipoxemia, ¿sí? O para el cansancio respiratorio, ¿sí? La prevención de la extubación respiratoria o de la falla de la extubación, ¿sí? Es mejor tolerado que la cánula de alto flujo, que la cánula normal y mejor respuesta, ¿sí? También le aporta a los pacientes que necesitan presión positiva, ¿sí? Y también puede ser utilizado en la oxigenación en algún procedimiento que sea. Entonces, está indicado en cualquiera de estas cuatro situaciones. Una falla respiratoria hipoxémica, una prevención de falla respiratoria por intubación, eh, descansos de la ventilación no invasiva, ¿sí? Y la oxigenación durante procedimientos de, de vías aéreas. Entonces, esta última revisión del 2021, ¿sí? Como una guía clínica práctica de la cánula nasal de alto flujo, sugiere el uso de la cánula nasal de alto flujo sobre la cánula normal, sobre la cánula nasal, ¿verdad? En adultos con falla respiratoria hipoxémica, ¿sí? Sugiere el uso de cánula nasal sobre BNI en falla eh, con pacientes con falla hipoxémica, ¿sí? Siempre con falla hipoxémica, no con falla hipercápnica, ¿sí?
pero es de una baja evidencia, ¿sí? Sugiere el uso de canula nasal de alto flujo sobre la canula nasal en los descansos de la ventilación no invasiva, como habíamos dicho ya hace rato. Sugiere el uso de canula nasal o canula nasal de alto flujo en pacientes postoperados con bajo riesgo respiratorio. Sugiere el uso de canula nasal de alto flujo o BNI en pacientes con alto riesgo de complicaciones respiratorias. Sugiere alto flujo de canula nasal de alto flujo sobre canula nasal en pacientes luego de la extubación que no sean pacientes quirúrgicos. Y sugiere el uso de la BNI sobre la cánula nasal de alto flujo en pacientes con riesgo alto a la extubación. Entonces, en todas estas situaciones nosotros podemos utilizar la cánula nasal de alto flujo. La cánula nasal de alto flujo no está recomendado en pacientes con falla hipoxémica, con falla respiratoria hipercápnica, no. Porque, porque como venimos hablando, para que yo pueda hacer un lavado de CO2, que es lo que está haciendo que mi paciente caiga en una falla hipercápnica, ¿sí? La retención de CO2 que hace mi paciente. Si mi paciente es porque no está pudiendo manejar un buen volumen tidal o volumen corriente, ¿sí? La cánula nasal de alto flujo, al no ser un sistema cerrado, no puede asegurarme un VT, o sea, un volumen corriente. Yo no puedo asegurar a través de una canal nasal de alto flujo un volumen corriente porque quieras o no va a estar limitado por la acción del paciente, por el flujo que maneje mi paciente. Entonces, si mi paciente sigue manejando un flujo muy alto, ¿sí? Mi paciente va a seguir eliminando o va a seguir produciendo CO2 y eso va a seguir aumentando. Yo necesito de un circuito, de un sistema cerrado, que puede ser una ventilación no invasiva, ¿sí? Para que mi paciente pueda relajar esos músculos y el aporte de BT sea el correcto. Entonces, en pacientes hipercámnicos sí, como ya hemos dicho, en pacientes como prevención de la extubación, en algunos sí, sí, con los pacientes con bajo riesgo, en los pacientes con alto riesgo no tiene muy buena evidencia. En los descansos, sí, de la ventilación no invasiva, sí, ese mismo paciente que está en ventilación invasiva, yo le dejo 6 o 8 horas de ventilación no invasiva, ¿sí? Si todavía no está recuperando a mi paciente, yo le puedo sacar para que descanse esa máscara, ¿sí? Para que los puntos de apoyo vayan descansando y pueda ir respirando ese paciente, se pueda comunicar, pueda hablar, ¿sí? Se pueda tomar la medicación, pueda comer algo y después volver de vuelta a la ventilación no invasiva. Y también para la oxigenación durante procedimientos, ¿sí? También es efectivo en esos casos. ¿Cómo yo sé si mi canal nasal de alto flujo está funcionando o no está funcionando? Eh, en la época de la pandemia se utilizó mucho y tuvo mucho auge, mucho hincapié se hizo en la canula nasal de alto flujo, ¿sí? Y utilizábamos este índice que se llama índice de ROX, ¿sí? Que es la saturación que yo encuentro en mi paciente sobre la FiO2, ¿sí? Sobre la frecuencia respiratoria. Yo hago este cálculo y hago mediciones a las 2 horas, a las 8 horas y a las 12 horas de la implementación de la canula nasal de alto flujo. Una frecuencia respiratoria inferior a 29 minutos a la segunda hora de tratamiento y una FiO2 inferior a 0,50 y un índice de ROX superior a 5,98 a las 8 horas se asociaron a un éxito de la canula nasal de alto flujo en la falla respiratoria hipoxémica, ¿sí? Entonces, este índice de ROX es un parámetro, ¿sí? que me va, que me, que me da números, ¿sí? Y siempre que nosotros tengamos números es una situación objetiva. Entonces, objetivamente me va a decir si mi paciente está mejorando o no está mejorando, ¿sí? ¿Y por qué? Porque yo tengo que tomar la decisión si mi paciente va a ir a no invasivo o a ser intubado, eh, porque también tiene sus efectos contrarios si yo tardo mucho en intubar a esos pacientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente va a estar más agotado,
tiene mayores riesgos y va a tardar más tiempo en salir. Entonces, eh, con este índice de ROX yo puedo saber si ese paciente está mejorando o no y si no, qué posibilidades tiene y si es necesaria la implementación de una ventilación invasiva. Hasta aquí, muchas gracias.